Estamos en esta mesa con Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y Denise Dresser. Y bueno, ciertamente a unas horas de que se entregue el segundo informe de gobierno, el mensaje que va a entregar, el documento que va a entregar Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, a nombre de la presidencia en el Congreso, y se espera que mañana haya pues un informe, un mensaje de Peña Nieto pues ya en la televisión. Así que bueno, habremos de entrar en materia en algún momento de esta mesa para tocar base de lo que es un balance obligado. El segundo año va seguramente a destacar ampliamente las 11 reformas estructurales. Se anticipa por algunos medios que va a hacer algunos anuncios en materia de infraestructura, por ejemplo el proyecto del aeropuerto en la Ciudad de México, un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, algunos anuncios también en materia de trenes suburbanos y bueno, un conjunto de cosas que se espera formen parte de ese mensaje de aquí a mañana de Peña Nieto y de lo que tenga que informarle al Congreso en esto que va a entregar el día de hoy. Pero no podemos, Sergio, Lorenzo, Denise, pasar por alto lo que hace un momento presentamos, el reporte que hemos hecho aquí, en donde hemos conjuntado lo que da a conocer Reporte Índigo, de estos videos donde se escuchan testimonios que tiene la Procuraduría General de la República y que también tuvieron los padres de familia de la guardería ABC, tal como nos lo narró su abogado en la entrevista que sostuvimos con él en CNN y en Noticias MBS. Gabriel Alvarado dijo que voluntariamente las personas que habían acudido al Ministerio Público a decir lo que sabían, también se lo dijeron a ellos, pues como un elemento de lo que ha sido una muy difícil y ardua tarea de investigación propia, porque así como ha ocurrido en otros casos en México, las madres, los padres y el abogado Alvarado han hecho sus propias indagatorias que los han conducido a asuntos tan delicados y graves como este, que apunta a una responsabilidad política, a una responsabilidad hacia el gobierno de Eduardo Burs y de su secretario técnico, que habría sido el que encargó a solicitud del propio gobernador la destrucción de documentos de este llamado Plan Sonora Proyecta, que fue en su momento un proyecto muy polémico para Eduardo Burs y que aquí estamos frente a un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora que se continuó hacia la guardería, que a su vez era una guardería subrogada del Seguro Social a manos de familiares del entonces presidente Felipe Calderón o de su esposa Margarita, y este conjunto de cosas que han sacudido a la sociedad mexicana durante estos 5 años. Así que lo que tenemos ahora es de viva voz, sí, estos testimonios de gente que dice: yo supe y yo tuve información directa de cómo se le habría encargado a este señor llamado el teniente, a quien le llaman el teniente, que después fue asesinado, que es todo un tema, la manera en que fue asesinado 2 meses después, y lo que habrían sabido estas personas. La pareja o amiga del teniente que cuenta que él le confesó que había participado en el incendio de la guardería, en el incendio de la bodega que se continuó en la guardería. Está el testimonio de Santiago Alonso Lugo, que recibió una oferta de trabajo, entre comillas, por parte del teniente, que le dijo: ¿quieres un jale? Y lo invitó a participar del incendio, y después pues él se dio cuenta de lo que había sucedido a raíz de lo que hicieron. Y está pues la declaración de este joven sexoservidor que narra cómo escuchó de su cliente, el secretario técnico del gobernador, que hablaba con su jefe sobre el incendio de la bodega. Y que bueno, pues todo esto junto hace del caso un nuevo tema de urgencia nacional, porque si todo esto lo tiene la Procuraduría por lo menos desde hace 9 meses, la pregunta es: ¿en qué punto va una investigación de un tema con estas características? Lorenzo Meyer. Bueno, para reunir las dos cosas, tú nos dices que tenemos que hacer una, por lo menos una mención a lo del segundo informe. Empecemos por ahí. ¿Hay algo en donde no va a poder Peña Nieto ponerlo en el informe como uno de los grandes logros? Si es que esas 11 reformas realmente constituyen un logro, lo que no va a poder hacer es la promesa contra la corrupción que hizo desde el primer momento la Comisión Nacional contra la Corrupción. Está durmiendo el sueño de los injustos
Y en este caso de la guardería, lo que vemos es que en el fondo, bueno, fue un accidente porque no pensaban hacerle eso a los niños. Ellos simplemente querían deshacerse de una papelería incómoda. Pero ahí está la corrupción. Ahí está la corrupción en uno de los montones de ejemplos que tenemos de por qué, entre otras cosas, Freedom House ha bajado ¿cómo le llamaremos? La calificación que tiene la supuesta democracia mexicana, que hasta 2011 era más o menos, y yo no sé por qué, aceptado por ellos como la democracia mexicana como parte de los países enteramente libres, y luego la baja. Y ahora ya estamos hacia atrás, al final de Calderón y en el inicio de Peña Nieto. Y una de las razones por las cuales esta clasificación de México a nivel internacional bajó es porque la legalidad, the rule of law, como dicen ellos, pues nomás no funciona aquí. Bueno, no ha funcionado nunca. Yo no sé por qué antes no se habían dado cuenta y tuvieron que llegar al 2011. Pero es la corrupción en todo. El gobernador pidiéndole a su secretario técnico que haga algo. Desde luego, probablemente no le dijo que lo incendiara, pero haga usted lo que sea necesario. Lo sabemos. Luego diciéndole al teniente que era chofer y guardaespaldas. Pero además sabemos ahora que era narcotraficante. O sea que el chofer del gobernador era proveedor de droga. Digo, a lo mejor no gran cosa. Narcomenudeo, según el testimonio. Digo, como para redondear sus ingresos. Esas son las personas de las que rodeaba el gobernador. Sí, esos son los que están cerca de él. Bueno, pues, ¿qué se espera? Luego, este personaje contrata o subcontrata, porque aquí todo es subcontratación. Sí, bueno. En las guarderías se subcontrata, el seguro subcontrata, todo el mundo subcontrata. Y subcontratan a alguien que es idiota, porque se le dice que el incendio debía de hacerse en la noche, cuando los niños no están, y yo no sé qué le pasó. Lo hace de día. Probablemente ni lo pensó. Dijo, bueno, lo que se trata es de que los papeles se quemen. Yo voy y los quemo. No, desde luego no lo pensó. No dio cuenta que estaba una guardería al lado, ni cosa por el estilo. Sí, porque ya sería monstruoso que se pudiera pensar. No necesitamos ir más allá. No lo pensó. Se fue a hacer el acto criminal ordenado de manera indirecta, por lo menos por el gobernador, de manera directa por el secretario técnico, ya instrumentado por el teniente. Y todo es una de las muchas madejas de corrupción. Esto es el talón de Aquiles del sistema. Tampoco las 11 reformas van a funcionar como nos lo va a proponer segurísimamente Peña Nieto en el informe, porque se les va a lanzar en un mar de corrupción que no quisieron ni Peña Nieto ni sus antecesores panistas enfrentar. El gran problema, digamos, secular de México en materia de política es la corrupción, y no hay nada que se haya hecho en su contra, y esto de la guardería es nada más un ejemplo de muchos que se podrían seguir acumulando sobre el mismo mal. Sergio Aguayo. Para abordar algo en lo que dijo Lorenzo, para abundar de hecho, porque toca el tema central, el lastre principal del informe de Enrique Peña Nieto, porque de una u otra manera la corrupción está erosionando ya sus logros, porque si uno revisa día a día la prensa, los escándalos que brotan en un 80-90%, todos tienen un enganche con algún acto de corrupción, en la cual participan los panistas, los perredistas, los priistas. De hecho, ¿cuántos lunes, Carmen, dedicamos algo de nuestro tiempo a comentar
la corrupción. Y pues Reporte Índigo ha encontrado ya la beta de que cada lunes nos regala, o casi cada lunes nos regala con un escándalo, porque fue hace 2, 3 lunes cuando nos enteramos de esa corrupción encubierta, todavía no aclarada, de los diputados del PAN con un grupo de sexoservidoras atendiéndolos, y aún no nos dicen si se pagó con recursos públicos o no. Pero afirman que no. Bueno, pero no han salido el señor Villarreal dijo que no eran recursos pero no han públicos. dicho quién los ha pagado y no han entregado Sí. los documentos, porque aquí estamos para ir al ABC, para ir sobre lo mismo. ¿Qué querían hacer con el incendio? Borrar los indicios de un acto de corrupción al parecer gigantesco. Y frente a eso, Sí, sí, así fue. ¿Para qué querían desaparecer papelería oficial? por supuesto, ¿por qué ahora sabemos lo que sucedió en esa guardería? Pues hay que decirlo con todas sus letras, gracias a la terquedad, al empeño, a la dedicación de los padres y las madres que han seguido adelante después de 5 años con el apoyo, por supuesto, de un buen número de organizaciones y de personas que han contribuido de una u otra manera para rescatar la información, para exigir que se haga justicia. ¿Cuántos casos similares suceden día a día en México y simplemente se olvidan porque no existe la capacidad de las víctimas para empujar su caso? En ese sentido, pues, para regresar y cerrar con una referencia al segundo informe de gobierno, si uno revisa las encuestas, en donde la gestión de Enrique Peña Nieto está siendo condenada por todas las encuestas que uno revisa, con más o menos puntos, una de las principales causas por las cuales hay inconformidad es la corrupción. Luego está la inseguridad y el desempleo, o lo económico. Son los tres fantasmas que están lastrando el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque sí nos presumirá de las 11 reformas, pero guardará silencio sobre cuántos actos de corrupción las hicieron posible y cuánta corrupción se arropará ahora que las reformas empiecen a aplicarse. Denise Dresser, ¿qué dices de todo esto? Pues hablemos del tema del que no se va a hablar en el segundo informe, que es el de la impunidad. Hablemos de uno de los casos emblemáticos de esa impunidad, que es el de la guardería ABC, que hasta hoy no ha habido una investigación creíble o confiable sobre lo ocurrido, que solo se ha dado la reaprehensión de un funcionario menor, que los padres han contado su caso cientos de veces y ha prevalecido el silencio, el olvido, la desidia social, la complicidad gubernamental, la permanencia en la política o en la actividad empresarial de personajes como Juan Molinar y Eduardo Burs y Daniel Caram y todos aquellos política y administrativamente responsables. Quiero que recordemos aquí, Carmen, nombres como el de Guillermo Padres, actual gobernador de Sonora, o Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador general de Sonora y actualmente diputado local, o Ernesto Gándara Camus, expresidente municipal de Hermosillo y actualmente senador del PRI, o Claudia Pavlovich, exdiputada del Congreso de Sonora y actualmente senadora del PRI, o Marcia Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la guardería ABC, actualmente empresaria en Hermosillo, o Carla Rochín Nieto, ex coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS, actualmente de paradero desconocido. Y que todos ellos salgan a responder ante esta investigación que revela la orden directa de quemar esos materiales.
Y yo también quisiera sacar a colación a todos aquellos que en su momento criticaron el proyecto histórico del ministro Saldívar, que exigía rendición de cuentas. Todos los que se escudaron en el argumento, por ejemplo, de Daniel Caram, acababa de llegar al IMSS. 14 funcionarios. Sí, o los que cabildearon en la Corte para salvarse el pellejo, o los que trataron de desacreditar al ministro Saldívar, que porque habían violado sus derechos al no llamarlos a comparecer y al no incluir sus puntos de vista en el proyecto. Todos los que encabezaron esa operación de Estado que llevó a cabo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para impedir que altos funcionarios involucrados, comenzando con Juan Molinar, no fueran tocados ni con el pétalo de una recriminación o con una renuncia exigida. Y hoy, después de 49 niños muertos y más de 100 niños lesionados, el país donde nunca pasa nada. Ojalá que hablara de eso en su informe Enrique Peña Nieto. Hoy, donde hay 1.400 guarderías en las que solo el 14% cumple con los requisitos de la ley, donde sigue prevaleciendo el desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, la supervisión, la vigilancia de guarderías subrogadas, donde sigue prevaleciendo el caos en cuanto a la llegada de ambulancias, el traslado de heridos, la información proporcionada a los familiares, donde la gran parte de las guarderías en el país no cumplen con los requisitos básicos de seguridad o de protección civil. Y ante ello, pues ahora este reporte, esta investigación que revela por qué los padres han estado desesperados, pues ante autoridades sordas, demandas de justicia incumplidas, padres y niños buscando recuperar lo que la guardería ABC les quitó, la búsqueda de causas, deficiencias, omisiones, responsabilidades, sanciones penales o administrativas, el fin de la vida política o al mínimo la sanción social a quienes pretenden que nada pasó ahí. Importante subrayar, Denise, Lorenzo, Sergio, el alcance que tiene el hecho de que el abogado Gabriel Alvarado y los padres de familia de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños hayan decidido en mayo de 2014 entregarle un DVD y una USB con toda la información que pudieron obtener a la presidencia, en un acto en donde daban cuenta que la PGR, a pesar de tener lo mismo que ellos tenían en ese DVD y en ese USB, pues no habían actuado en consecuencia de lo que ya se sabía o de lo que revelan, mejor dicho, estos testimonios y estas informaciones. Es importante subrayar lo que significa que estas personas tan dolidas, profundamente dolidas, han logrado obtener de información, han aportado a las propias autoridades y lo que las autoridades, hoy lo sabemos, tienen desde hace por lo menos 9 meses. Estamos hablando de que fueron a Los Pinos y les dijeron mejor vayan a Atención Ciudadana y ahí entregaron lo que tenían. Y fueron muy cautelosos en no dar a conocer públicamente en ese mayo de 2014 lo que ahora sabemos que existe y que tiene ya rostro, nombre y apellido y contenido. Y ese contenido indica que hubo efectivamente una orden de desaparecer papeles en la bodega contigua de la guardería ABC y que han transcurrido demasiados meses, demasiado tiempo con esa información en poder de la Procuraduría. Esto que ahora se da a conocer de esta manera sacude tremendamente y obliga a la Procuraduría pues a dar un parte a la sociedad mexicana de cómo va la investigación. Y ojalá que mañana Enrique Peña Nieto nos explicara cómo vamos a construir una cultura que coloque la rendición de cuentas por encima de la protección política a amigos, gobernadores, cuates, y que los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, en este caso los derechos de los padres de la guardería ABC, prevalezcan sobre la preservación de políticos prominentes y empresarios influyentes. No solo se trata del pasado, Denise, lo preocupante es que se sigan practicando el favoritismo hacia amigos, y el caso más evidente y palpable es el de la concesión de llave entregada a Roberto Alcántara, que es uno de los un integrante del círculo cercano
al presidente de la República. Es decir, no puede ser que ignore lo pasado y siga actuando como si no existiera suficiente evidencia de que la vida pública mexicana flota sobre una laguna de corrupción. Y la laguna de corrupción, Carmen, la explica Peña Nieto como parte de algo cultural, con una idea de que, miren, si está en la cultura mexicana, yo, Peña Nieto, que vengo del grupo Atlacomulco, que es parte de la cultura mexicana y que conoce mucho de corrupción, no puedo hacer nada. Esto lo dejaremos hacia el futuro. La cultura cambia muy lentamente. Puede pasar un siglo antes de que una característica cultural se convierta en algo histórico y ya no tenga nada que ver. Vaya manera de resolver el tema, más bien de no resolver el tema. El tema de la corrupción es de instituciones. Las instituciones son las que están fallando. Las instituciones, si se hicieran sólidas, al diablo con la cultura. Cualquiera que sepa que va a tener que dar cuenta de sus actos corruptos, se cuidaría muchísimo de hacerlo. Pero si la historia reciente y pasada es que es la impunidad, como dice Denise, entonces lo que se está haciendo es prolongar esta cultura, y lo pongo entre comillas, de la corrupción, que no es otra cosa que debilidad institucional que favorece a unos y perjudica a la mayoría.